Marga dejó Aragón cuando todavía se pagaba en pesetas para empezar a viajar por todo el mundo. Hace 3 años llegó a La Valeta, donde disfruta todo lo que puede de que este año sea capital europea de la cultura. Marga. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué alegría conocerte. ¿Sí? Estabas haciendo como un pequeño tour, creo, ¿no? Sí, estoy aquí de voluntaria porque Valeta es capital de la cultura este año. Esto es una exposición de Miró y de Picasso. You like Spanish art? Yes, we actually went to Spain with our university 2 years ago, and from El Greco to Velázquez to Goya to Picasso. You like Goya? Yes, very powerful. ¿Y os queda mucho de tour o Hemos terminado, bueno, ellos van a contar porque lo he terminado con la explicación, así que podemos continuar y enseñarte otras cosas muy interesantes aquí en Valeta. Estamos ahora en la capital de Malta, esto es La Valeta. Malta tiene, que me sorprendió mucho, unos 436.000 habitantes, que es menos de la mitad de los habitantes de Aragón, e incluso menos de la mitad de los habitantes de Zaragoza, ¿verdad? En todo el país. ¿Y tú cómo llegas aquí? Yo soy una persona muy viajera, me hicieron venir a trabajar aquí a Malta, como me gustan los retos, pues acepté. Ahora estoy trabajando por una gran empresa española, Mapfre. Lo que yo hago, soy analista de negocios del departamento informático. O sea, tú controlas todo el tema de aplicaciones... Sí. Ahora estamos en la calle República, que es la calle principal de La Valeta. ¿Esto de aquí es una cabina y un buzón británico? Malta fue colonia británica por 150 años. ¿Y por eso sigue aquí? No los han cambiado. ¿Y funciona? Vamos a ver, vamos a probar. ¿Da señal o no? ¿Da señal? ¿Y tú a quién llamarías aquí? A mi madre ahora mismo. ¿Por qué? Porque lleva intentando hablar conmigo días y no ha podido hablar conmigo, pobrecita mía. Pero mujer, existe el WhatsApp. Ya, pero mi madre no usa WhatsApp, hay que llamarla, hay que hablarla, tiene que hablar conmigo, con mi madre. ¿Dónde vive tu madre? Casablanca, la zona de Casablanca. ¿Tú eres de allí? Sí, soy de Casablanca. Estamos en Forrinela y este fuerte se creó cuando era parte de la colonia británica, durante la época de la colonia británica. Es un fuerte de defensa para defender La Valeta, defender todo Malta del Mediterráneo. Para lo que se utiliza ahora es para, digamos, representaciones históricas de cómo vivían los soldados en la época. ¿Aquí hay algo que haya que ver, sí o sí? Te tengo que enseñar algo que es increíble. Este es el cañón de carga delantera más pesado del mundo. ¿Cuánto pesa? 100 toneladas. La última vez se disparó en el 2016 porque cuando en el último disparo temblaron los cimientos y decidieron que no era lo por mejor, seguridad, ¿no? Que no era lo mejor. Además, el sonido se oye desde Sicilia. Este cañón no se puede disparar, pero tienen otro aquí que sí se puede disparar. Te voy a presentar a Simon, que es la persona que nos va a enseñar a disparar el cañón. Nice to meet you. ¿Cuántos metros puede llegar a alcanzar un cañón como este? About 1,500 yards, about 1 kilometer. ¿Qué tenemos que hacer para disparar el cañón? Well, the first thing you need to do is to dress up in your uniform, which we the one over here. Estos son los uniformes que nos tenemos que poner. So, you're going to start with your safety glasses. Ok. ¿Me quedan bien? Estupendo. Ya está. Puesto. Sorry, sir. Yes. Are you a real soldier of the British Army or not? No, I am Maltese, but I come from a British family. We've got a long tradition of army history. How many generations? Generation, five generations. They have medals, we've got medals at home. Como Agustina de Aragón, aragoneses por el mundo. ¡Wow! I think you missed. I missed. Yeah. Damn it. Bueno, pues dejamos aquí los cañones, Vale. aunque haya muchos en el centro de Zaragoza. ¿Y me enseñas algo más de aquí? Claro que sí. Deja Nos mucho quitamos que el ver. uniforme, ¿no? Sí. Vamos. Gracias, Simon. Thank you. Gracias. I'll go dancing with anywhere, even though I have
Cuando tú llegaste a Malta, ¿qué era lo que sabías del país? El 12-1. Solo. Sí. No somos conscientes de toda la relación que tiene Malta con Aragón. Durante más de 240 años fue corona aragonesa. Hubo una batalla naval en la costa de Malta y los aragoneses ganamos. ¡Ganamos! Ganamos nosotros. ¡Ganamos! Entonces, bueno, nos quedamos en la isla, por supuesto. ¿Y esto fue territorio aragonés? ¿Hasta cuándo? Hasta que Carlos V se lo cedió a los caballeros de la Orden de San Juan. Entonces se convirtió en la Orden de Malta. Y muchos aragoneses se quedaron aquí. ¿Y qué pone ahí? ¿Qué pone? Pone Aragón. Claro, el albergue de Aragón. Aquí era cuando los caballeros de la Orden de San Juan que venían de Aragón vivían aquí. Pues ahora mismo es el Ministerio de Asuntos Europeos y Igualdad. Sorry, are you the minister? Yes, I am the Minister for European Affairs and I am in Auberge, Aragon. But this used to be the Prime Minister's office. Yeah. Have you been ever in our region? No, I must come. Yeah, you must come. Yeah, come with us. Yes, Yeah. let's go. Yeah. And in your car. Thank you Have so a good day. much. Grazie. Thank you. Qué guay, está aquí la ministra. Amazing. Thank you. Fuerte. Bye. La tendríamos que llevar a Aragón para que conociera Claro que sí. realmente Claro de que dónde sí. es donde ella está trabajando. Exacto, para que vea sus raíces. You better hear me out. There's lots to talk about. So just count me in. Aquí en Malta hay 365 iglesias. Son muy religiosos aquí en Malta. Son muy religiosos, son como en España hace 50 años, son así de religiosos. De hecho, ahora mismo, bueno, entras a cualquier iglesia y tienes que cubrirte los hombros y cubrirte las piernas si quieres entrar. De hecho, me he traído mi cazadora porque si eres aragonés, lo que tienes que ver es la Cocatedral de San Juan. Estamos en la Capilla de Aragón, Sí. que es la más magnífica, una de las más magníficas de la catedral. Ahí puedes ver a San Jorge, es el cuadro de San Jorge matando al dragón. Que preside toda la capilla. Y a la izquierda puedes ver a San Lorenzo. Oye, lo que sí que veo es que hay muchísimo dorado aquí, ¿no? Cada uno de los grupos de lenguas de la Orden de San Juan crearon una capilla en la catedral y los aragoneses, como regalo al Gran Maestre, cubrieron todo el techo con oro. Ese fue su regalo. Para conocer esto tienes que vivir aquí. ¿Qué me vas a enseñar? Te va a gustar. Vamos al Palazzo de Huesca Palacio de Huesca. y tienen la banda de San Lorenzo. Te presento, Mariano, a Jonathan, que es el director de la banda de San Lorenzo. Nice to meet you, Jonathan. ¿Cuánto tiempo llevas de director de la banda? It's now been 4 years. I've been here since I was a child. St. Lawrence is our patron. ¿Aquí celebráis el 10 de agosto, como en Huesca? Yes, it's a celebration day. ¿Tenéis el mismo himno de San Lorenzo que en Aragón? No, it's different. It was composed by Maltese composers. We've got one which is religious and another one which is more of a march style. ¿Podemos oírlo? Yes, yes, of course. ¿Qué te parece? Súper emocionante. Estar en Malta y escuchar el himno de San Lorenzo de Huesca es emocionante. Marga, ¿por qué nos has traído a lo alto de este edificio? Porque quiero que veáis, tenemos una fiesta de Kizomba. ¿De Kizomba? ¿Tú bailas Kizomba? Bailo Kizomba. ¿Eso qué tipo de baile era? Bachata. El Kizomba para mí es un baile nuevo que he conocido aquí, he aprendido aquí, que viene de África, pero que trajeron los portugueses. Pero la Kizomba hay que bailarla muy juntito, muy pegadito. ¿Tienes pareja ya o no? No. ¿Segura? Seguro. Es que a ver, se baila juntitos, tienes todo tipo de... Puedes bailar como quieras, pero se baila juntitos, sí. ¿Y se liga bailando Kizomba o no? Sí, claro. ¿Y tú sin ligas bailar. mucho o no? Nada, no ligo nada. Hey, hello. How are you?
Marga, ¿quién es él? Él es mi profesor de kizomba, bachata, salsa. ¿Cómo se llama? Excel. She's really good. I like her style. ¿Es verdad que los españoles tenemos fama de pasionales cuando bailamos kizomba o no? Sí. They was born with the blood of dancing. Cuban, dance salsa, bachata, kizomba. Let's dance, Marta. Yeah. You could show them. Bueno, Marga, no se te da nada mal, ¿eh? Sorry guys, where do you come from? I'm from Spain. ¿De España eres? Sí, ¿De soy dónde? española. De León, ¿Y de la qué zona hace de la chica de León. León aquí? Pues estaba viviendo aquí, haciendo unas prácticas en un cole y he vuelto para el festival porque yo ya estoy viviendo en España. ¿Qué te gusta de bailar kizomba? No lo sé, ¿cómo te sientes cuando bailas? ¿Cómo te sientes? Libre. Marga, ¿y te ves bailando kizomba en Casablanca o no? Pues a lo mejor algún día sí, claro que sí. Pues cuando te decidas hacer una exhibición por allí, te esperamos, ¿vale? Sí, y bailarás conmigo. Hombre, por supuesto. Que vaya bien. Adiós.